¿Qué onda, queridísima comunidad Radio Vidente? Bienvenidos a una emisión más de su canal llamado Radio Vintage. Mi nombre es Gerson Pérez y aquí a mi izquierda y a la derecha de todos ustedes, Joaquín Pérez. A su izquierda, Alan Torre, aquí una vez más, una semana más comentando estos temas que nos encantan mucho, que es pues la música, ¿no? Y en esta ocasión pues vamos a hablar de una de las figuras más influyentes a nivel de la música en tanto a guitarristas. Exactamente. No es por nuestro propio top, esto es sacado de la Rolling Stone, que es una de las, digamos, revistas más influyentes de toda la música. Más influyentes. Y sobre fuimos todo muy el rock. cuidadosos en ese punto. Exacto. Para que no nos echen pleito a nosotros, ahí escriban en la página de la Rolling Stone. Es su consideración, ¿no? No nos vamos a hablar sobre lo que ellos Exactamente. pusieron. Porque sí, las listas, y me gustaría abrir con esto, con una frase de Fernanda Solórzano, que dice, que dice: las listas y top suelen ser caprichosas, insatisfactorias, enojan a mucha gente, pero al mismo tiempo son irresistibles. Y es que sí, güey, o sea, generalmente cuando haces un listado, siempre va a haber gente que diga, ay, no, me faltó este me está sobrando. ¿Y por qué este está tan arriba y este tan abajo? O es que este era mejor, sí. este es más habilidoso, él tiene más virtuosismo, él era muy viejo, o sea, hay muchas cosas que meten como que las cuestiones técnicas, así. Siempre el humano tiene el sentido de competencia, poner a competir a los semejantes por entretenimiento o aquí por desahogo, ¿no? Decir, sí, mi guitarrista es el que mejor. Exacto, y sobre todo cuando no entra el tuyo, Claro. el que tú has admirado desde niño. El que marcó tu vida. Ajá, ¿por qué? A mí me dolió no ver a Matt Bellamy en esta lista, fue como de, está bien. Está bien. Sí, Saldrá sí en el pasa. del 2050. Ya saldrá. Que sí, Ah, porque claro. realmente las listas no son estáticas, Definitivas, no son claro. definitivas, claro. Obviamente la gente al final siempre va a tener su lista personal. Obviamente está el top 5 nosotros nos vamos a limitar a las 5 primeras, porque realmente las listas que hacen la Rolling Stone son de 100, 200. ajá, de 100 y 250 y 500 suelen hacer, ¿no? Sala. Por ejemplo, Pues si tienen un la rato más libre grande, la ahí. de 500 álbumes, ¿no? De más, Sí, los 15 Ala. o de 500 canciones. Pero hoy nos vamos a centrar con los guitarristas. Si les gusta este video, por favor, háganoslo saber en los comentarios, para que también hablemos de bateristas, de bajistas, de vocalistas, Tecladistas. de uf. tecladistas. Sería bueno. Si ahí no ponen a Kate Emerson, yo me enojo. güey. Productores también son parte aquí de todo. Productores también también. deben tener sus listas. Si no lo hacemos, eso sí lo hacemos. Sí, nosotros lo inventamos. ¿Y qué? Si no les gusta, hagan su canal. Y pues precisamente lo que hacen en la Rolling Stone, incluso te lo advierte, ¿no? Te dice, para dar con este top, la 100, la revista consultó con 179 personas, entre músicos, productores, editores de la publicación y otros de la industria musical, ¿no? Y acá dice, se aclaró que los integrantes de la lista no fueron escogidos únicamente en base a sus habilidades con la guitarra, sino también por su habilidad artística en general, incluyendo la habilidad para tocar varios instrumentos, sus innovaciones, su capacidad como autores y su influencia en el mundo de la música. Entonces, eso es básicamente, ¿no? Porque mucha gente tal vez piensa, ay, es que mi guitarrista es muy técnico, sí, pero tal vez no es buen compositor de canciones, tal vez es un Mira, lo músico de toca con los estudio. pies. Y el exacto, güey, usa el Vamos. juanete para darle cierto efecto. Saludo, Fer. No, para darle cierto efecto a la guitarra. Pero no, güey, o sea, estamos hablando ya de músicos que superan la barrera de simples guitarristas y ya se Exacto. convierten en autores, güey, que eso sí, para mí autores. es lo más importante. Y creo que los 5 que están en, bueno, nuestro top 5, los 5 emergen en eso, güey. Los 5 son autores muy cabrones. Claro, aparte, como dices, ya son a un nivel de leyenda, de influencia musical. Digo, no por eso están considerados los primeros 5, porque sí, estos 5 justamente son los que influenciaron demasiado la música, sobre todo en los años 60. Lo curioso es que estos 5 convivieron como Sí. tal, todos se cruzaron en algún momento. Exacto. Son de la época, güey. Se Eso conocieron, está muy cabrón. bebieron, se drogaron juntos, hicieron todo, güey. Es como si Bach, Mozart, Beethoven hubieran vivido en la misma época Sí, y güey. se hubieran... En un bar ahí, En un sí. bar, ándale. Que eso es lo que luego decimos, ¿no? Así de que, sobre todo cuando estamos ahí en reuniones, decir, no, te imaginas las reuniones que tenían antes, güey. O sea, ellos juntos, güey. Porque aparte el músico es una persona de ego, güey, ¿no? Y entonces, y aparte luego juntarlos, como ya lo vamos a ver más adelante, de bandas que luego llegan a coincidir, Sí. deben de ser una de madrazos. Porque precisamente lo que hace un ratito mencionábamos, ¿no?
las listas no son absolutas, y precisamente la Rolling Stone había hecho una lista en el 2003 que la lista original, digamos la primera, los había situado así: primer lugar Jimi Hendrix, segundo lugar Duane Allman, tercer lugar B.B. King, cuarto lugar Eric Clapton y quinto lugar Robert Johnson. Esa fue la lista del 2003, y en el 2011 la renovaron. Que la renovación me gustó en ciertos puntos y en otros no tanto, güey, porque siento que en la renovación me quitaron... La original tenía 3 afrodescendientes, güey. En los primeros lugares, y en la segunda ya nada más 1. Entonces fue como de... se siente un poco clasista o discriminatorio a la lista, que de hecho es algo que se le ha criticado precisamente mucho a la Rolling Stone, que se le tilda mucho de malinchista, porque no mete casi a... O sea, casi todo se centra en Estados Unidos y en el Reino Unido. Pues sí, de hecho es una de las cosas que luego veíamos en los videos que subíamos antes de rock chileno, latinoamericano, pues decían, no, es que este compositor también nació en la misma época y era más virtuoso, o hacía composiciones más elaboradas, no sé, pero lo que pasa es que no ponen a estos músicos por la influencia que llegó a tener. Sí pudo haber sido virtuoso, pero no llegaron a trascender, pues, exactamente, cuestiones y precisamente, geográficas por una cuestión demográfica. O sea, sí, ellos pues les tocó la mala suerte de estar, no sé, de ser chilenos, argentinos, peruanos o mexicanos, a excepción de tal vez Santana, ¿no? Que claro, sí figura en la lista, pero también se le considera una lista muy machista porque no meten mujeres, güey. Solo hay como en el top 100, solo hay como 3 o 4 mencionados. De hecho, hasta el principio. En la del 2003 solo estaba Johnny Mitchell y Joan Jett. Y en la del 2011 quitaron a Joan Jett y pusieron a Johnny Mitchell y a Bonnie Raitt. Entonces, pues sí está como... Pues es una lista hecha generalmente más por hombres que por mujeres. Pero digamos que funciona... Las listas también funcionan como un punto de partida para ver más o menos hacia dónde se van mezclando. También algo que me gusta mucho es que en la lista del 2003 tenían a Van Halen hasta abajo, güey, ¿no? Y lo tenían precisamente en el lugar 70, güey. Y en la lista de la nueva ya está en el lugar 8. Ya, o sea, sí, aquí te das cuenta de que en sí, para mí, en tanto a técnica y prodigio, Van Halen es el que, al menos por mi perspectiva, se lleva de calle. Tal vez a Hendrix, ¿no? Pero muchos del top 5 sí. Pero es lo importante aquí. Estos 5 tienen un nivel de influencia cañón. Ya leyendo un poquito más de su experiencia, de todo lo que recorrieron, cómo colaboraron, cómo se formaron, te das cuenta del por qué eso vence al virtuosismo. Que no tiene nada de malo. Hay un guitarrista virtuosito. Es impresionante de ver. Claro. Van Halen tenía solos cabrones, ¿no? Tanto que por inicios de su carrera tenía que voltearse para que nadie viera su técnica y sus modificaciones que le hacía la guitarra. Claro. De hecho, para cuando saca el primer álbum, Van Halen, el que se llama, es el álbum homónimo, abre con una canción que se llama Eruption. Es donde saca literal su técnica del tapping, que no la inventó él, ya existía, pero él la perfeccionó, güey. O sea, y la perfeccionó tanto que prácticamente la patentó. Y hacía eso, precisamente eso de voltearse para que no lo copiaran antes de que lo publicaran. Una vez que se publica el álbum, a los 21 años Van Halen se le consideró el dios de la guitarra, güey. Sí, claro. También tocó con la púa del destino. Sí, es referencia a Tenacious D, una gran película. Si no la han visto, amigos, veanla. Es de Jack Black, es como del 2003-2004. Sí. Pero es una muy buena película. Y además, mira, qué curioso que ese hombre que hacía homenaje pues al rock, porque también tenemos escuela de rock. Claro. Que es un hombre muy conocedor. Ahorita se va a llevar, o está posible en llevarse un Oscar. Sí, a la con Peaches. Peaches. Es que... Aparte, Jack Black, güey, es una persona con un carisma, una personalidad. Una persona que es un amante al rock, güey. O sea, una energía muy... Sí. Porque en la película de Tenacious D, a pesar de ser actuado, sí puedes ver su apreciación por la música que toca. Y que lo goza, lo disfruta. Sí. De hecho, Tenacious primero la probaron como una obra musical y luego ya hicieron la película. Es que, de hecho, las canciones son muy musicales. Sí, son muy dramáticas. Exactamente. Escuchamos que le mete. Pero pues bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno en lo que vendría siendo los 5 primeros
lugares, ¿no? Hubiéramos hecho un top 10, que es lo más normal, pero ya sería muy largo el video. Exacto, Claro. sí. Sí, de por sí nos extendemos. Sí, cada uno de estos tiene historias, pero historias, a pesar de que, por ejemplo, Jimi Hendrix solo vivió 27 años, tiene una historias. Sí, claro. Hicieron lo que muchas personas en 50 años no. Sí, güey, no o sea, manches. Exacto. Pero bueno, ya nada más para mencionarlos, ¿no? Así de como mención honorífica. En Puesto sexto número lugar 5. está Sexto. B.B. King. Séptimo lugar, Chuck Berry, que para mí Chuck Berry debería estar más arriba. Eddie Van Halen, el octavo. Duane Allman en el noveno. Y Pete Townshend de Who en el lugar 10. Josh Harrison en el 11. Uy. Pero estaba más abajo, ¿no? Ajá, George estaba más Harrison. abajo, estaba en el 21. Pero ya lo 10 subieron. lugarcitos. Ajá, Muy 10 bien. lugares ya subió así. O sea, parece que pinche Ahí Mario Kart. güey. Ándale. La aventaron en plata, no felicite. A pobre Robert Johnson, ¿no? Pero sí, para mí Chuck Berry sí debería estar más arriba porque precisamente todos los que están aquí fueron influenciados por él, güey. Sí. Todos, los 5 primeros, ¿no? Y empezamos, obviamente, con el quinto lugar. Quinto lugar. Vámonos en cuenta regresiva. Quinto Así es. lugar, que es el gran Jeff Beck. Fallecido recientemente. el Fallecido 10 de en enero de enero. este año. 10 de sí. enero de este año. Apenas se nos fue el buen Jeff. Ah, eso sí. Pues una tragedia. Como también pandemia, que fue Eddie Van Halen hablando de guitarristas. Ajá. Exacto. Cuando murió Van Halen, este güey y yo nos pusimos no una escucharon todas sus rolas, y ahí los dos, en un momento hasta se nos salió la lagrimita viéndolo. Ese bastardo. Sí, bastante. Fue como en el 2020, creo que falleció. 2020 o 20. Ajá, que por ahí Igual pues, tiene fue en un pandemia. % Fue en mera pandemia. Sí, fue fue muy eterno. triste. Ese pedo. Pero bueno, Jeff Beck postula en el quinto lugar como de los guitarristas pues, más talentosos. Yo sinceramente no tenía mucho conocimiento de él. O sea, hasta que empezamos a indagar, a ver la lista. Exactamente. Es un personaje muy importante, yo creo también dentro del mundo artístico, porque tal vez no es conocido por la gente, así como un guitarrista, así que todos marquen, pero... Como un guitarrista artista. como Él fue figura, más como de ícono. sesión. Ándale, Exacto. exactamente. Algo que yo amo de Jeff Beck es que él cumple con algo que a mí me encanta en general de los artistas, güey. O sea, lo que es, y me puedo ir tanto en cine como en música, como en todo. O sea, me gustan mucho que sean de culto, güey. O sea, Ajá. que tal vez no sean comercialmente, no sean los más famosos, pero que se hagan de un nicho. Sí. De seguidores que son súper leales a ti, que puedas vivir de lo que haces, aunque no seas muy conocido, pero que los mismos músicos te respeten, güey. Eso para Claro. mí es estar en la gloria. Para mí por eso me encantan los Kings, güey. Que claro. tal vez son una banda infravalorada, que están abajo siempre de, obviamente de los Beatles todos, ¿no? Pero los Rolling Stones y The Who. Y los Kings rara vez los mencionan en las listas, güey. Para mí Jeff Beck es lo mismo como guitarrista, güey. Sí. Porque era respetado por todos sus colegas, güey. Y tocó, como dices, se volvió un muy músico de estudio. Tocó con Rod Stewart, con Mick Jagger, con Ozzy Osbourne, con Tina Turner, con Morrissey, con Donovan, con Jon Bon Jovi. O sea, es una lista enorme, güey. Con Brian Exacto, May. o sea, muchos no termina. nombres Bueno, conocidos. Roger Waters, que también colaboró con David Gilmour. David Gilmour. Es que sí, pues de hecho, incluso él era como de la persona a la que Pink Floyd querían para suplantar a Syd Barrett, pero como que decían que tenía el peso muy, muy cabrón este guitarrista y pues decidieron pues no hacerle la propuesta. Ellos mismos se sentían como intimidados por este gran músico. No, la verga, no, pero, o sea, sí, pero no más. Es que también tenía una actitud muy curiosa. Jeff Beck era muy seguro de él. Así de Sí. hasta serio sus respuestas, muy seco, pero Sí. le daba esa personalidad de artista fuerte. Exacto. Como dices, de intimidaba. Sí, además, Sí. como dices, muy, muy respetado por toda la comunidad, principalmente pues de los músicos, tal vez no de la gente, como ya habíamos mencionado, que no era un ícono tal vez, pero sí era conocido A dentro nivel del mundo. de industria musical sí, Sí. era un fenómeno, güey. Ajá. Y su historia de él es como... Es muy curiosa, ¿no? Un tanto... A mí es una persona que en verdad es digna de respeto porque fue un tipo que conoció la música desde muy pequeñito y siempre quiso tener una guitarra y no se le hizo tener una guitarra hasta que ya estuvo con los Yardbirds, güey. O sea, ya era músico de sesión y literal tocaba con guitarras o prestadas. O con guitarras que sacaba del empeño. Bueno, o sea... Casi todas eran prestadas, güey. De hecho, ajá. Intentó hacer su propia guitarra él Sí. con como lo que hizo Brian May.
Brian May, de Queen. El de Queen. Construyó su guitarra con su papá, con elementos de una bicicleta. Sí. Y por eso la guitarra de Brian May suena tan Queen, él, ¿no? porque la tocaba con una moneda. Aparte, el ataque con la moneda, pues es diferente. Yo luego la siento como si fuera un violín. Ajá. Y se nota más como en Love of My Life. En el solo suena como incluso si estuviera haciendo con el largo, pero no, es su guitarra, su sonido. Ajá, suena como si tuviera una orquesta en su instrumento, güey. Pues Jeff Beck también quería hacer su guitarra, no pudo. Y total que empezó a ir de una banda en otra. Que eso también fue una cosa que tenía Jeff Beck, que mucha gente no quería colaborar con él. Sí lo respetaban, pero lo veían como un músico muy inestable. Porque le pasaba lo mismo que más adelante vamos a ver con otro de los de la lista. Que tenía un chingo de bandas, güey. O sea, pasó de una a otra. Aquí tengo algunas. Estuvo con los Yardbirds. Estuvo con The Jeff Beck Group. Estuvo con Beck, Boggett and Appice. Estuvo con The Honey Drippers, con una banda que se llamó Up, con una banda que se llamó All Stars y una que se llamó Free Creek. Entonces ya había un momento en el que también los músicos con los que estaba era de... Pues, o sea, sí estaría padre tocar con él, pero ¿cuánto tiempo nos va a durar, güey? Sí, exactamente. De hecho, hay nada más algunos duraban meses, o sea, ni siquiera completaban el año los proyectos en los que él estaba involucrado. Hasta que este man se hartó, yo creo, pues, de que decía que no tenía un proyecto estable y pues decidió hacerse solista. Y es cuando saca en 1975 su primer álbum, Blow by Blow, y lo sacó con el mítico George Martin. De productor, fue el mítico productor de los Beatles. Exacto. Es que imagínate, si igual, estás... un dato curioso de ese álbum es que Jeff terminó así súper inconforme con las partes instrumental y las quería cambiar. Entonces le marca a George Martin diciendo: George, necesito que vengas al estudio, tenemos que cambiar esto. George Martin le responde así como que sacado de pedo: ¿quién eres? No, pues ya el álbum está en las tiendas, no puedo hacer nada, güey. Pero eso también te habla de una personalidad súper perfeccionista que es Jeff Beck. Y lo ves en sus solos, son medidos, son con mucho sentimiento. Eso sí, hace llorar, hace hablar su guitarra. Sí. Utiliza ¿cómo se llama? La técnica de la barra de trémolo para la perfección, pero para sonar así desgarrador. E incluso igual fue muy experimental en los años 2000 cuando tenía mucha influencia del techno. Entonces empezó a mezclar la música techno con la guitarra. Wow. Y en el 2001 recibe su tercer Grammy gracias a una canción que se llama Drive It, que la aclamaron por justamente esta mezcla de techno con guitarra, con solos de guitarra 60s, así clásicos. Toda la influencia que tenía de blues, de jazz infusion, todo su influencia ahí con techno. Es como, ok. Se hace una mezcla de ambos géneros que pues le dieron el Grammy entonces. Sí. Wow. Y 2 años después volvió a ganar otro Grammy, igual con la misma fórmula. Es que eso que mencionas, eso es algo que es muy, muy difícil en un guitarrista, güey. Eso que dices de que no solamente era un guitarrista virtuoso, era técnico, pero no solo eso, sino que le metía sentimiento, güey. Sí. Porque luego ves a muchos guitarristas que así te tocan lo que quieras, tocan muy cabrón, pero no te transmiten nada. Es como el de Dragon Force. Este güey se mueve, ves que hace gestos, está cogiendo la guitarra. Y dices, no necesariamente necesitas moverte y eso, aunque si eres como muy Eric Clapton, que se paraba así, pero lo que dices, se siente, güey. O sea, se siente cuando lo están ellos ahora sí que sintiendo, güey. Hay un compilado de imágenes muy chistosas. Ponen a guitarristas en solos, pero les ponen babosas. Con caracoles. Es que sí, güey. Y eso es algo que tenía Jeff Beck, güey, ¿no? O sea, el hecho de mezclar lo técnico con lo emocional, eso es algo muy de él. Que obviamente él, sus influencias van desde Les Paul, que fue el primerito guitarrista que escuchó y que le mamó. Y también, obviamente, influenciado por el blues. De hecho, los 5 primeros lugares están influenciados todos por el blues. Y a él lo influenció mucho B.B. King, ¿no? Blusero, muy gordo, güey. Chonchote. Sí, güey. Que se paraba en el escenario y ya te imponía su imagen. Su guitarrita y su tamaño. Aparte era amigo de Jimmy Page. Era amigo de Eric Clapton. De hecho, entra a los Yardbirds por recomendación de Jimmy Page, ¿no? Sí, para reemplazar a Eric Clapton.
Igual en una gira que tuvo en Estados Unidos, Hendrix siempre fue fanático de Jeff Beck, incluso lo acompañó en su gira de Estados Unidos a tocar ahí en el 68. Órale. Tocaron juntos un par de conciertos. Pues Jeff Beck y Jimmy Page participaron en la película de Blow Up. Blow Up. Esa se la recomiendo hacia todo el mundo. Es de Miguel Ángel Antonioni. Es una película se llama Blow Up. Y hay una parte donde este tipo trata de un fotógrafo que acaba de encontrar en una de sus fotografías que tomó en un parque un presunto asesinato que hay ahí. Entonces le está intentando hacer jugándole al Sherlock Holmes. Está investigando. Y en una parte entra un puff de Inglaterra, y ahí están tocando Jimmy Page y Jeff Beck, los dos, ahí los tienes. Creo que la única vez que van a poder ver esta documentado. Ajá, documentado, güey. Sí, una pinche película. Igual también colaboró con David Bowie, que tocaron Love Me Do y otras canciones. También con Johnny Depp hace unos años. Sí, en 2020, de hecho, aprovechando la pandemia, ya tenían como que un proyecto trabajándose y cubrieron una canción de John Lennon, la de Isolation, gracias justamente a este sentimiento del confinamiento. La sacaron como en 2020, ya fue de los últimos proyectos que hizo como que en grupo con Johnny Depp. De hecho se tenía como ahí en rumores de que ellos iban a colaborar para algo, pero pues, la trágica noticia de que fallece Jeff Beck, entonces creo que fue un proyecto, estaba en bocas así de algunos, pero... Sí sacaron, creo que fue un álbum. Sí. Sacaron un álbum. Ese fue el single de Isolation. Sí sacaron un álbum en el 2020. Bueno, por lo menos sí. O sea, sí le dio tiempo todavía. Johnny Depp colaborando con uno de los chonchos. Sí, pues también tiene su banda de Hollywood Vampires con Alice Cooper y no recuerdo quién era el bajista, pero sí era puro músico cabrón. De hecho, Johnny Depp era su sueño frustrado mucho tiempo de ser músico, porque también tenía una banda que se llamaba The Kids, ¿no? O The Boys, así en sus inicios de su carrera, que pues, obviamente nunca pegó, despegó su carrera como actor. Pero sí, de Jeff Beck es un grande precisamente por eso que estamos llamando, ¿no? Es dentro de todo su abanico de influencias y de que aparte de que influenció a mucha gente, algo que me gustaba fue que mezcló muy bien lo que era el blues, el jazz, ¿no? Hacía mucha fusión, el rock instrumental, el hard rock. Y hasta irse al techno, güey. O sea, algo que no tiene nada que ver, que es parte de las antípodas del rock. Todos los guitarristas fue el que experimentó nuevos sonidos del nuevo milenio. O sea, no se quedó como muy estancado en el sonido ya característico que tiene. Que no está nada mal. Sí. Pero sí, él le dio la apertura a un nuevo género o una nueva experimentación que le trajo 2 Grammys nada más. Pues nada más. Así es. Es Jeff Beck una de las figuras pues más importantes. Que hasta yo creo que pues fue el creador de Led Zeppelin, porque es en donde él saca una canción Beck's Bolero, donde llama a Jimmy Page, Keith Moon, John Paul Jones, Nicky Hopkins, y se juntaron para hacer la canción. Y ahí es en donde pues a partir de esa reunión pues también se conocieron 3/4 de Led Zeppelin. Pues sí, exacto. Sí, se la graban en 1966 y aquí dice: ha sido descrita como una de las canciones instrumentales más grandiosas del rock, de alcance épico, ¿no? Armónica y rítmicamente ambiciosa, pero infundida de energía primitiva. Y es que Beck's Bolero precisamente es instrumental, porque de todos los músicos que estaban tocando no había ningún pinche vocalista. Entonces de Keith Moon les hace un chiste, hace un comentario de que esta banda se va a caer como un Zeppelin. Y años más tarde... es buen nombre, repite eso. ¿Cómo dijiste? Zeppelin. Jimmy Page. Recordar esto, me va a servir algún día. O sea, de ahí surge... O sea, cagadamente de otro grande que era el baterista de los The Who, que es Keith Moon, fue el que les dice el nombre, pero como un chiste, güey. Ya después de Jimmy Page dice, suena bien. Suena bien. Es como Daft Punk, que se presentan y una revista les pone así, su música es como Daft Punk, que es como música chatarra, como que queriendo hacer punk y de manera graciosa les agrada el nombre. Pues chido, suena bien. Está punk. Chido. Y cuántas cosas hicieron también estos güeyes, con cuántos colaboraron, que a la fecha pues, siempre se mantuvieron actualizados. Les tengo una pregunta, amigos. ¿Ustedes de manera random están tranquilos no sé, sentados en su cama viendo, y de la nada les llega como que un zumbido a los oídos?
Sí. Sí. Pues Yo digamos sí. que Jeff Beck en los 80s no salió tanto de los escenarios porque tiene una enfermedad llamada tinnitus, que es muy curioso, tinnitus. que es justamente esto, lo que te genera como ciertos timbres, no es un sonido externo, sino tú lo generas y te causa como que cierta ansiedad, cierta depresión, que fue lo que le atacó a Jeff Beck. O sea, tenía problemas para escuchar, digámoslo así. Que de hecho dicen que en una de las teorías de la muerte de por qué Van Gogh se quitó la oreja, es precisamente por eso, porque dice que se escuchaba como un zumbido y ese zumbido lo volvía loco y decidió cortarse la oreja. A ver, historia, igual cuenta que fue de un ajuste de cuentas con otro artista que le debía dinero. Entonces, en ese tiempo era arreglar a costa de sablazos. Entonces, en el duelo, pues le mochó ahí la oreja y ahí inventó la historia romántica de que se la corta por una prostituta. Ajá, sí. hay muchas historias. Por supuesto. Yo con el señor Van Gogh. El señor Van Gogh, de arte, películas, música. No, hombre. Nos falta gastronomía. Sí, ya casi. Y pues bueno, por favor, si tienen oportunidad, escuchen a Jeff Beck. En verdad se van a encontrar con una joyita que tal. Los que no lo conocían, búsquenlo. Sobre todo con lo que hace en su primer álbum de solista. Todo lo que hace en los 80s, porque aparte el güey era fan de los autos, ¿no? Y en incluso de una de sus portadas de uno de sus álbumes sale él atrás como en un taller mecánico y con su guitarra. Está, como ven estos aparatos donde levantan los carros, pues en vez de arreglar un carro está arreglando una guitarra así enorme. Sí, mezclando sus dos pasiones, que eran los automóviles y las guitarras. Era un músico motorizado. ¿Verdad? Jeff Beck, la neta, muy bueno, escúchenlo. Les digo, hay canciones, hay una de los Yardbirds que a mí me encanta, que se llama Over, Under, Sideways, Down. Que el pinche intro, güey, suena como muy árabe, muy arabesco, güey. Está muy chido. Entonces, pues yo creo que ya terminamos con el gran Jeff Beck. ¿Tienen algo más que añadir? Gran guitarrista. Un gran guitarrista, nuevamente por favor. de sesión. En tanto el rubro de los músicos de sesión es la leyenda. Exactamente. Porque los demás guitarristas sí fue por bandas, por su proyecto artístico. Pero este es el único guitarrista de sesión, que eso es también algo curioso, porque no es bajo los reflectores y eso sí le da como que cierta importancia. Así Exactamente. El por qué está ahí en el 5. En la sombra. Está ahí en el Olimpo de los dioses de las cuerdas. Así que terminamos con Orgía de Riffs. Hey! Hey!